puede ser, no se puede decir nada. Bloquealo, Dani, ya fue. Lo bloqueo. Ahora lo bloqueo y Defensa del no sé, consumidor, por favor. no sé si el lunes hable. Es más, le voy a contar al Rodri también, para que él esté al tanto de lo que vos Sí, acabas de Dani, decir. que lo bloqueen. Total, Que lo bloqueen de todos lados. totalmente. Bueno, muchachos, vamos Dani, a ¿vos por seguir. qué lado tirás? Yo, a la Ani no, la Ani está conmigo. La Ani estaba apoyando Pero por la fielmente. foto que mandaste al grupo, estoy del lado de la Dani 100%. Me había olvidado. Es buenísimo. ¿Viste? Siempre están del lado mío. Bueno, vamos a arrancar entonces con desde donde dejamos ayer. Nosotros el día de ayer habíamos estado hablando del concepto de diferencia de potencial. Yo les conté que la diferencia de potencial se puede medir. Yo le puedo medir, por ejemplo, en una célula cualquiera, la diferencia de potencial dentro y fuera de la célula. Y también les conté que, por ejemplo, podía medir la diferencia de potencial en un glóbulo rojo, puedo medir la diferencia de potencial, o sea, en una célula vegetal o en una neurona. Cuando una neurona estaba en reposo, ¿qué significaba en reposo? Que no estaba siendo estimulada, y yo le medía la diferencia de potencial, esa diferencia de potencial a mí me daba un valor que era menos 70 milivolts, que es esto que tenían representado acá. Es decir, con este instrumento yo colocaba un electrodo dentro de la neurona y un electrodo afuera, y el potencial en reposo de esa neurona me daba menos 70 milivolts. Entonces, ¿por qué era menos 70? O sea, el valor me lo da el aparato, pero ¿por qué negativo? Bueno, se dice que el interior de las neuronas es negativo respecto al exterior. ¿Por qué? Todo tiene una explicación. Entonces, para poder explicar ese por qué, primero teníamos que hablar cómo hacemos nosotros para poder mantener siempre ese valor de potencial de reposo, siempre en el mismo valor que es menos 70. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué en reposo no es a veces menos 50, o más 100, o más 20, o más 80? ¿Por qué siempre es igual? Entonces, lo que yo les estaba explicando ayer es que ese potencial en reposo de menos 70 se debía a tres cosas. Por un lado, se debía a que hay una distribución asimétrica de cargas, es decir, que dentro de la neurona y fuera de la neurona no tengo la misma cantidad de iones, porque yo les conté que dentro de la neurona predominaba el potasio y aniones, esto que vimos ayer, que dentro de la neurona predominaban el potasio y aniones orgánicos, y fuera de mi neurona predominan el cloruro y sobre todo el sodio. Entonces ya veo una distribución distinta de cargas a un lado y a otro de esa neurona. Otro de los factores que a mí me permiten mantener siempre ese potencial de reposo en menos 70 es lo que yo llamo permeabilidad diferencial a los iones. La neurona y todas las células, todas las membranas celulares, no tienen la misma permeabilidad a todos los iones. Es decir, son más permeables a algunos iones y son menos permeables a otros. Entonces, ¿a qué me refiero yo cuando digo más permeable o menos permeable? Yo me refiero a la cantidad de canales que esa neurona o esa célula tiene y a la tendencia de esos canales de estar abiertos. ¿Por qué? Porque si una neurona o una célula tiene 10 canales de sodio, pero esos canales siempre tienden a estar cerrados, el sodio no puede entrar y tampoco puede salir. Entonces eso quiere decir que no importa cuánta cantidad de canales tenga, sino que también depende de que esos canales estén abiertos, porque los iones pasan a través de canales o de bombas o de transportadores, no pueden atravesar la membrana libremente. Y de hecho eso lo vieron ustedes en permeabilidad. Entonces en la membrana de la neurona pasa lo mismo. Si yo quiero meter un ion o sacarlo, lo tengo que meter o sacar por un ion, por un canal, por un transportador o por una bomba. No puedo sacarlos libremente. Y es un poco lo que estamos hablando acá. Es decir, también ese potencial en reposo se mantiene porque existen bombas y transportadores. Entonces, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué pasa? Ahora les voy a mostrar acá. Esto sería como una foto de lo que sería una membrana en reposo. Esta foto la tienen esta imagen la tienen en el cuadernillo también. Esto es una neurona en reposo. El axón de una neurona en reposo. ¿Qué
encuentro? ¿Qué canales encuentro? La mayoría son conocidos por ustedes. Primero, nuestra querida bomba sodio-potasio. Sigue estando. Así como nosotros lo vimos en otras células, en una neurona, también tengo la bomba sodio-potasio. ¿Qué hacía la bomba sodio-potasio? ¿Qué sacaba y qué metía? Ahí lo tienen en la imagen. Sacaba el potasio y metía sodio. A ver, ¿cómo era? Piensen, ¿qué les dije yo? ¿Dónde hay más concentración de sodio y dónde hay menos? Y eso también les da una idea de dónde lo saca. Miren acá, miren la imagen que tenemos acá. ¿A dónde hay más sodio? Afuera. ¿A dónde hay más potasio? Adentro. De hecho, les cuento, en una neurona hay 30 veces más potasio adentro y 10 veces más sodio afuera. Entonces, la bomba sodio-potasio es uno de los que yo tengo siempre funcionando, siempre está funcionando, y lo que hace es sacarme sodio hacia afuera y meterme potasio. Por eso también contribuye con estas concentraciones internas y externas de iones que acabamos de ver, porque al sacarme sodio y al meterme potasio, contribuye con esta mayor concentración de sodio afuera y menor concentración de sodio adentro, y al revés, más de potasio afuera y, adentro y menos de potasio afuera. Pero no es lo único que hay. En una membrana, fíjense, en el axón de una neurona, yo también tengo canales que se llaman canales de fuga, que son canales pasivos. ¿Qué quiere decir? Siempre están abiertos. ¿Qué son estos que ustedes tienen acá? Tengo canales de fuga de potasio, que yo les hago una consulta. Si tengo más potasio adentro y tengo canales de fuga, por lo que ustedes vieron en permeabilidad, las sustancias se mueven por un potencial o un gradiente de concentración, de donde hay más concentración a donde hay menos. Si tengo más potasio dentro de mi neurona, ¿para dónde va a ir el potasio en estos canales de fuga? ¿Para afuera o para adentro? Piensen. Si tengo más, piensen, tengo más concentración de potasio adentro y menos concentración de potasio afuera. Va a salir. Exacto. Entonces, tengo potasios que se pierden por acá, porque salen. De hecho, fíjense que ahí están representados como pelotitas azules estos potasios que están saliendo. Ahora, además de eso, tengo otro tipo de canales que son los que nos van a importar a nosotros cuando veamos ahora el impulso nervioso, que son canales que se les llama regulados por potencial eléctrico, porque son canales que se van a abrir o se van a cerrar en determinadas características, puntualmente cuando cambie el potencial. No es que van a estar siempre abiertos o siempre cerrados, se van a abrir y se van a cerrar cuando cambie el potencial. Y de esos tengo de sodio y también de potasio. Entonces, estos canales, por ejemplo, acá el poco sodio que entra, la bomba sodio-potasio lo vuelve a sacar. Pero estos canales regulados por potencial eléctrico son canales que van a ser muy importantes para nosotros cuando veamos ahora el impulso nervioso, porque estos canales se van a abrir y se van a cerrar y son los que van a determinar ese cambio en el potencial de la membrana, porque me van a permitir la entrada de ciertos iones y la salida de ciertos iones. Ahora, vuelvo a la pregunta que les hice. ¿Por qué una neurona en reposo tiene menos 70 milivolts? ¿Por qué negativo? Yo ya les dije, bueno chicos, el interior de la neurona es negativo respecto al exterior. ¿Por qué? Por dos cosas que yo les dije recién. La neurona tiene canales de fuga de potasio, como estamos viendo acá. Entonces, el potasio tiende a salir, tiende a salir, tiende a salir, tiende a salir. Y adentro se empiezan a acumular estos iones, o mejor dicho, aniones, que ¿qué carga tienen? Si son aniones, ¿qué carga tiene un anión? Negativa. Perfecto, de hecho, si se fijan, yo acá apenas empezamos, les puse esta imagen, y les dije que dentro predominaba el potasio y los aniones. Entonces, el potasio, como hay canales de fuga de potasio, tiende a salir,
salir, salir. ¿Y qué empiezan a acumularse acá adentro? Aniones. ¿Y qué carga tienen los aniones? Negativa. Por eso es que el potencial de reposo de la neurona es menos 70 milivolts. Por eso es negativo. Porque como el potasio tiende a salir por esos canales de fuga, igual ojo. Cuando uno habla de movimiento de iones, chicos, ya sea que entra uno o sale el otro, no es que salen kilos de iones y entran kilos de iones. ¿Sí? Son pequeñísimas las cantidades de iones que se mueven hacia un lado al otro. Lo que pasa es que esas pequeñísimas cantidades hacen que cambie el potencial o que se produzca un cambio dentro de la neurona. Entonces, ojo, porque cuando uno dice sale potasio, no es que salen kilos de potasio. Las concentraciones de iones que se mueven a un lado y al otro son pocas. Dicho esto, vamos a ver qué es un impulso nervioso, o mejor dicho, cómo se genera ese impulso nervioso, porque ya hemos visto qué pasa en el reposo. Miren, cuando uno describe los pasos para el impulso nervioso o las etapas del impulso nervioso, uno siempre parte del reposo. Como acabamos de decir recién, el reposo es un valor, una diferencia de potencial, donde el valor es menos 70. Y es más, si ustedes se fijan, yo les dije recién que en el reposo la neurona no está excitada, es decir, no hay ningún estímulo en el reposo que la esté excitando. Entonces, siempre la neurona, si se fijan, parte del reposo y vuelve al reposo. En el medio, obviamente, hay etapas, pero parte del reposo y vuelve al reposo. ¿Qué es lo que pasa entre un reposo y el otro reposo? Primero, todos los estímulos que yo le aplico a mi neurona le generan un impulso. No. ¿Por qué? Porque para que se genere un impulso, se tiene que superar un potencial que se llama potencial umbral, que es de menos 55 milivolts. Quiere decir que no cualquier estímulo va a generar en mi neurona un impulso nervioso. Entonces, si hay un estímulo que supere ese potencial umbral, empiezo a sufrir lo que se llama en esa neurona la despolarización. Fíjense cómo la diferencia de potencial se vuelve positivo. ¿Por qué pasa esto? Pasa esto por lo siguiente. Acá van a empezar a intervenir estos canales que yo les conté que eran dependientes de voltaje. Primero, empezamos con el reposo. En el reposo, como dijimos, la bomba potasio está funcionando, los canales pasivos de potasio que se llaman de fuga están funcionando, siempre están funcionando, pero la mayoría de los canales de sodio están cerrados. ¿Qué es lo que ocurre en la despolarización? Que es esto que yo les digo acá, es la segunda etapa. Se abren cuando se supera un estímulo, me supera los 55 milivolts, me abre los canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a entrar sodio, entrar sodio, entrar sodio. ¿Qué carga tiene el sodio? ¿Qué carga tiene? ¿Positiva o negativa? Positiva. Bien, entonces, si mi neurona tenía un potencial negativo que partía del reposo, yo lo superé, y empieza a entrar sodio, 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 sodio. ¿Cómo empieza a ser el interior de la neurona ahora, que era negativo? Si empiezan a entrar cargas positivas, ¿cómo se vuelve? ¿Positivo? Exacto. De hecho, miren cómo el potencial empieza a volverse positivo hasta más 40 milivolts. Eso es lo que se conoce como despolarización. Se abren canales de sodio, empieza a entrar sodio, 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 y entonces el potencial que era negativo
empieza a volverse positivo. Pero esto no dura eternamente. Llega un punto donde los canales de sodio dependientes de voltajes que se abrieron se cierran. Y entonces entro en otra etapa del impulso que se llama repolarización. ¿Qué pasa en esta etapa? Los canales de sodio que se habían abierto se cierran, pero se abren canales de potasio dependientes de voltaje. Entonces, miren, ¿qué es lo que ocurre en la repolarización? Comienzan a cerrarse los canales de sodio y empiezan a abrirse los canales de voltaje de potasio. Entonces el potasio tiende a salir de la neurona. Entonces eso hace que empiece otra vez mi potencial a volverse negativo, porque empiezo a perder potasio. Entonces empiezo a perder otra vez cargas positivas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El potencial empieza otra vez a volverse negativo. Pero podría llegar al reposo y quedarse ahí, pero no es lo que pasa. Pierdo cargas positivas de más, pierdo potasios de más, entonces entro en una nueva etapa que se llama hiperpolarización, donde si yo le mido el potencial acá, tiene una diferencia de potencial de menos 90 milivolts. Entonces, inmediatamente que estoy en esta etapa, los canales de potasio que acá se habían abierto se cierran. ¿Y cómo hago una vez que quedé con menos 90 milivolts para volver al reposo? Existen bombas que se llaman bombas sodio-potasio, que ya las has visto, que lo que hace es volver a meter, esa nunca dejó de funcionar, entonces esa bomba, al meter potasio, otra vez me vuelve la diferencia de potencial a la normalidad. Quiere decir, chicos, que todas estas etapas del impulso, despolarización, repolarización, hiperpolarización, todas dependen de canales de voltaje de sodio y potasio que se abren y se cierran. Primero se abren los canales de sodio, se cierran, se abren los de potasio, se cierran, y la bomba sodio-potasio me vuelve al reposo. Pero la neurona parte de un reposo y retorna a un reposo. Entonces, no todos los estímulos a mí me generan un impulso, porque para que el estímulo genere un impulso, tengo que superar un umbral que es menos 55 milivolts. Estas despolarización, repolarización e hiperpolarización son las etapas del impulso nervioso. Es lo que permite la comunicación entre una célula y la otra. Es la manera en que viaja la información en el sistema nervioso. Entonces, eso, como les decía yo ayer, es una respuesta... Dani, Dime. perdón, ¿qué dijiste para que el estímulo sea un impulso? ¿Qué es lo que tiene que haber? Para que el estímulo me genere un impulso nervioso, tiene que superar el potencial umbral, que es menos 55 milivolts. Bien. Lo tiene que superar. Es decir, no todos los estímulos te van a superar ese potencial, y el que no te lo supere no te va a generar un impulso nervioso. Y otra cosa que recuerden que se las dije ayer también, es que todos los impulsos nerviosos tienen la misma intensidad. Todos. Entonces ustedes me van a decir, no, Dani, pero no tiene lógica. Si yo aplico un estímulo más fuerte o un estímulo menos fuerte, genero lo mismo. Bueno, la respuesta es que los impulsos nerviosos, todos tienen la misma intensidad, lo que cambia es la frecuencia con que ocurren. ¿Qué quiere decir eso? Si vos aplicás un estímulo más fuerte, vas a generar más impulsos nerviosos por unidad de tiempo, pero la intensidad del impulso siempre es la misma. Eso no cambia. Entonces, eso es lo interesante de los impulsos, que siempre tienen la misma intensidad. Por eso se dice que en el impulso nervioso ocurre el todo o nada, porque siempre el impulso es al máximo, siempre es con la misma intensidad. Lo que a vos te cambia es que cuando el estímulo es más fuerte que aplicás, generas más impulsos nerviosos, y cuando aplicás un estímulo más débil, generas menos impulsos nerviosos. Pero siempre los estímulos que vos, los impulsos que vos generás, tienen la misma intensidad.
¿Se entiende, chicos? Me falta el dibujito. El lunes cuando nos veamos se los hago, para que entiendan bien cómo es lo que salen y cómo es lo que entran, pero básicamente todas las etapas de un impulso dependen de la apertura y cierre de canales dependientes de voltaje. Es decir, fíjense que hasta acá yo lo que les he dicho es, se abren canales, se cierran canales, se abren otros, se cierran otros. Todo el impulso depende de la apertura y cierre de canales. Por eso es tan importante la unidad de permeabilidad, e hinchamos tanto con esa unidad, y ahora lo volvimos a ver. Porque el impulso depende de eso, de la entrada de iones y la salida de iones. Y el ion no entra y sale por otra manera que por canales, transportadores o bombas. No hay otra. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? No, dale. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno habla de un anestésico, lo que hacen los anestésicos, como por ejemplo la lidocaína, que es un anestésico local, es me bloquea la apertura de los canales sodios de voltaje. Entonces ustedes piensen una cosa, si a mí se me bloquean los canales de sodio, dependientes de voltaje, la neurona nunca se despolariza. Entonces, si la neurona nunca se despolariza, nunca se genera un impulso nervioso. Entonces, lo que se hace con los anestésicos locales es bloquear los canales de sodio que están relacionadas esas neuronas con terminaciones de dolor. Por eso yo no siento dolor, porque como yo en esa zona bloqueé los canales de sodio, nunca se va a despolarizar las neuronas, nunca se va a generar impulsos, y de esa manera yo no voy a sentir dolor. Entonces, por ejemplo, me pueden estar, no sé, trabajando en un diente y yo no voy a sentir el dolor, porque en esa región, que justamente es un anestésico local, lo que ocurre es, me bloquean los canales de sodio, nunca las neuronas se depolarizan y entonces nunca generan un impulso nervioso. Así trabajan los anestésicos locales. Ahora, ¿por qué es tan importante en una neurona la propagación del impulso? Y ahora les explico una cosa. ¿Se acuerdan que yo les conté, cuando vimos la estructura de la neurona, que el axón de la neurona tenía tramos de mielina y tramos en los que no había mielina? Y yo les dije, chicos, ya vamos a ver que esos puntos donde no hay mielina son los más importantes. ¿Por qué? Porque en esos puntos donde no hay mielina es donde están estos canales de sodio y de potasio dependientes de voltaje. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos canales que yo tengo acá, por ejemplo, se abre el de sodio y esta región entra en una despolarización. Inmediatamente que se despolariza, se repolariza. Entonces, cuando estos canales se están repolarizando, se despolarizan estos que están acá. Se despolarizan estos canales, entra sodio, cuando este se repolariza, se despolarizan los que están acá. Entonces, por eso decimos que la conducción del impulso es una conducción saltatoria. Entonces, esto hace que el impulso se propague mucho más rápido. Entonces, que llegue desde el soma al teledendrono, al axón terminal, en mucho menos tiempo. Pero hay algo que es importante que sepan, que es que cuando un canal de sodio se abre, inmediatamente se cierra, pero no se puede abrir inmediatamente de nuevo. ¿Por qué no se puede abrir inmediatamente de nuevo? Porque existe algo que se llama periodo refractario. ¿Qué es eso? Eso es que una vez que los canales de sodio se abrieron, hay unos milisegundos que tienen que permanecer cerrados antes de poder volver a abrirse. ¿Por qué? Porque si yo acá abro los canales e inmediatamente los vuelvo a abrir, se chocaría un impulso con el que viene detrás. Entonces se me chocarían dos impulsos. Entonces, cuando estos canales, por ejemplo, de sodio se abren y se cierran, no se pueden volver a abrir inmediatamente estos canales de sodio, porque tengo que esperar que el impulso siga avanzando hasta poder volver a
regenerar, diríamos, o a generar un nuevo impulso. Entonces, estos puntos que eran los nodos de Rambier es lo más importante en la neurona, porque justamente es donde están los canales de sodio y potasio, que es a partir de los cuales se genera el impulso. Por eso decimos que el impulso es saltatorio, porque estos canales se despolarizan, inmediatamente se repolarizan. Entonces se despolarizan estos. Se despolarizan, se repolarizan, se despolarizan los de acá. Y así el impulso va como saltando de un punto a otro, hasta que llega al final de la neurona, que es el axón terminal o teledendrón. Acá está lo que yo les estaba contando del periodo refractario, y si bien los impulsos pueden ser bidireccionales, se mueven en forma unidireccional. Siempre los impulsos nerviosos se mueven desde el cono axónico de la neurona hacia el axón terminal o teledendrón. Siempre se mueven en ese sentido. Entonces, acá se generan en el cono axónico, va saltando hasta que llega a el axón terminal o teledendrón. Siempre siguen esa dirección los impulsos nerviosos. Miren, acá les muestro una imagen para que entiendan el tema de los canales de sodio. Fíjense acá, les muestran cómo entra el sodio, acá les muestran lo siguiente. Esta es una comparación de una neurona que no tiene mielina a una neurona que sí tiene mielina. Fíjense, en los puntos donde está la mielina, yo no tengo canales de sodio y potasio. Entonces, ¿qué pasó acá? Acá se despolarizó e inmediatamente entró en una repolarización. Ahora el que se está despolarizando es esta región. Esta se está por empezar a repolarizar, se va a despolarizar esta. Entonces eso hace que la conducción del impulso sea mucho más rápida. Miren lo que pasaría si yo tuviera todo el axón sin mielina. Se abre este punto, se cierra, se abre este, se cierra, se abre este, se cierra, se abre este, se cierra, se abre, es decir, la conducción sería como pasito por pasito, entonces sería mucho más lenta. Por eso es que decimos que la vaina de mielina hace que la conducción del impulso nervioso sea mucho más rápida. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bien. Bien, entonces, lo último que vamos a ver ahora, que es lo que vamos a ver en el próximo Power, esperen que ya les dejo de compartir este, es lo siguiente. ¿Cómo se comunica una neurona con la que sigue? Esa comunicación entre una neurona y la que sigue es lo que nosotros le llamamos sinapsis, la famosa sinapsis neuronal. Bueno, no todas las sinapsis son iguales. Ahora les voy a compartir el Power para que ustedes vean a lo que me estoy refiriendo. Espérenme un minuto. Ahí les comparto el Power. Así podemos ver la última parte de esta unidad de neurona, que es la sinapsis. Espérenme. Acá. Ahí está. Ahí les comparto el Power. Miren, ¿qué es lo que pasa? Cuando una neurona se quiere comunicar con la siguiente, ocurre lo que se llama la sinapsis. Por definición, es una unión en las neuronas de manera tal que una neurona se comunica con la que sigue. Eso es una sinapsis. Si ustedes se fijan, miren, acá me muestran, por ejemplo, que en esta neurona se genera un impulso nervioso, se conduce desde el cono axónico hasta el terminal axónico, y desde el terminal axónico de una es de donde toma contacto con las dendritas de la siguiente. Entonces, la primera neurona se denomina presináptica y la segunda neurona se denomina postsináptica. Ahora, si ustedes se fijan, estas neuronas que están acá no están en contacto. Por más que parezca que sí, hay un espacio en el medio. Porque hay una sinapsis, que es la que predomina en nosotros, que ahora vamos a ver, donde la neurona presináptica y postsináptica no están en contacto, no están unidas.
porque se comunican por medio de sustancias químicas. Acá hay una clasificación de la sinapsis en sinapsis eléctrica, perdón, este que se volvió loquísimo, está, sinapsis eléctrica y sinapsis química. ¿Cuál es la diferencia? Desde ya le digo que esta sinapsis, que es la eléctrica, en nosotros no predomina, predomina en animales invertebrados, en animales vertebrados inferiores, y en nosotros está en algunas regiones muy puntuales, pero en nosotros predominan las sinapsis químicas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos sinapsis? Miren, esta sería una sinapsis eléctrica donde tengo el teledendrón o el axón terminal de la neurona presináptica y la dendrita de la neurona postsináptica. Fíjense que están unidas, están comunicadas ambas neuronas por medio de una unión que ustedes ya vieron, que se llama unión en hendidura, nexus o gap. Entonces, en las señales o en las sinapsis eléctricas, las neuronas se comunican unas con otras por medio de uniones. ¿Y qué se pasan por acá? Iones se pasan por acá. Entonces, una neurona le pasa iones a la otra por medio de estas uniones nexus, gap o en hendidura que ustedes ya vieron cómo eran. ¿Cuál es la diferencia con la sinapsis química, que es la que predomina en nosotros? Que si yo me fijo, la neurona presináptica y la neurona postsináptica no están en contacto, tienen un espacio en el medio, y ese espacio se llama hendidura sináptica. Entonces, ¿cómo hace esta neurona presináptica para comunicarse con la que sigue? Bueno, lo que hace es lo siguiente. Esta neurona, lo que ocurre es, en su extremo, en su terminal axónico, tiene vesículas que contienen neurotransmisores. La sustancia de comunicación en una sinapsis química entre la neurona presináptica y postsináptica son los neurotransmisores. Entonces, la neurona presináptica tiene almacenado en vesículas, en su terminal axónico, neurotransmisores. ¿Qué va a pasar? Esos neurotransmisores, cuando el impulso llegue, se van a liberar a la hendidura sináptica y van a ser captados por los receptores de la neurona postsináptica. Nunca se van a unir estas dos, sino que lo que va a comunicar esta célula o esta neurona con esta es los neurotransmisores que se liberen en esta región. Que de hecho no hay un solo tipo de neurotransmisor, hay muchísimos. Pero fíjense la diferencia, es decir, acá nunca se tocan, acá hay una sustancia química que está interviniendo entre las dos, y acá no, acá están unidas por uniones particulares. Entonces, en nosotros, predomina la sinapsis química. Vamos a ver esa sinapsis en más detalle, porque acá directamente son uniones en hendidura por donde se pasan iones. No hay mucha complicación en la explicación. Esta es un poquito más complicada. ¿Cómo ocurre una sinapsis química? Es eso que tienen ahí. Ahora se los voy a explicar, igual lo tienen en el cuadernillo, esta imagen, no me acuerdo la página, pero está en el cuadernillo y también está en el apunte de clase. Pero fíjense que cómo es la fisiología de la sinapsis química. Llega un potencial de acción o impulso nervioso hasta el terminal axónico de esta neurona presináptica. Lo que ocurre es que produce la apertura de canales que se llaman canales de calcio. Entonces el calcio empieza a entrar, empieza a entrar, empieza a entrar, empieza a entrar. Esa entrada brusca de calcio hace que las vesículas se fusionen con la membrana y liberen los neurotransmisores hacia la hendidura sináptica. Una vez que esos neurotransmisores se liberaron, son captados por los receptores de la neurona postsináptica.
Entonces, fíjense, estos son los receptores de la hendidura de la neurona postsináptica, y estos puntitos celestes son los neurotransmisores. Entonces, acá las neuronas nunca se tocaron, acá la comunicación es por medio de estas sustancias que se llaman neurotransmisores, que ahora los vamos a ver, pero fíjense que cuando el potencial llega, primero induce la apertura de canales de calcio. Como tengo más calcio extracelular, el calcio tiende a entrar, y esa entrada de calcio abrupta hace que las vesículas que están conteniendo a los neurotransmisores se fusionen con la membrana y liberen el contenido a la hendidura sináptica. ¿Cómo se llamaba ese transporte que vimos, donde las vesículas se fusionaban con la membrana y liberaban el contenido? Lo vimos en la unidad de permeabilidad. Exocitosis, puede ser. Muy bien, exocitosis. Perfecto. Es una exocitosis. Fíjense que acá, chicos, están aplicando todos conceptos que vieron en la unidad de permeabilidad. Por eso hay que empezar a integrar unidades. Por eso acá les volvemos a mencionar la bomba sodio-potasio, canales pasivos, canales de sodio y potasio. Ahora, exocitosis. Para que se den cuenta que eso que uno por ahí no se lo termina de imaginar a dónde puede estar, acá lo vemos aplicado en una neurona. Entonces eso nos permite a nosotros integrar distintas unidades. Ahora, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? No, Dani. Bien. Entonces, ¿todos los neurotransmisores son iguales? No. Claramente no. Hay neurotransmisores, primero, se los clasifica en 3 grupos: neurotransmisores, neuromoduladores y neurohormonas. ¿Por qué? Porque los neuromoduladores son sustancias que lo que hacen es prepararme a la neurona para dar una respuesta, pero no generan una excitación en la neurona o una inhibición, sino que lo que hacen es preparar a la neurona. Eso hacen los neuromoduladores. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá tengo neuromoduladores, como por ejemplo la adenosina y el ATP, como por ejemplo el óxido nítrico, como por ejemplo la histamina. Son neuromoduladores. Son sustancias químicas que interfieren a nivel neuronal, preparando a la neurona para dar una respuesta. Pero no la van a inhibir, ni tampoco la van a excitar, la van a preparar. Ahora, también tenemos los neurohormonas o las neurohormonas. ¿Por qué se las llama neurohormonas? Y un ejemplo de neurohormonas son estas que tienen acá, como la noradrenalina y la adrenalina. Porque son sustancias químicas que pueden recorrer grandes distancias y que pueden viajar por la sangre o que pueden viajar por el líquido intersticial. Cuando viajan por la sangre, nosotros les denominamos hormonas. De hecho, cuando veamos endocrino, vamos a volver a ver la adrenalina y la noradrenalina. Pero también pueden viajar por el líquido intersticial y actuar a nivel del sistema nervioso, liberarse en el sistema nervioso. Entonces, algo que necesito que entiendan. Este cuadrito que ustedes tienen acá, no solamente tienen que saber qué función cumple ese neurotransmisor, sino que también tienen que saber la estructura química que tiene. Es decir, si es una amina biógena, si es un aminoácido, si es un polipéptido, porque la facultad se los pregunta. No solamente les pregunta la función que cumple, sino también les pregunta qué estructura química tiene. Entonces, por ejemplo, empezamos con la acetilcolina como neurotransmisor. Está sintetizada por colina y acetilcoenzima A. Es excitadora en el músculo esquelético de los vertebrados, pero en los invertebrados es inhibidora. Participa en el movimiento voluntario de los músculos, en la memoria, en la regulación de nuestro ciclo sueño-vigilia. Por eso, la enfermedad del Alzheimer
está relacionado con la liberación de acetilcolina. Es decir, en el Alzheimer hay una reducción en la acetilcolina, en la producción de acetilcolina, debido a que se degeneran las neuronas que lo producen. Entonces las neuronas empiezan a producir menos acetilcolina y se desarrolla lo que se llama la enfermedad del Alzheimer, que me imagino que todos sabrán por lo menos de qué se trata o la habrán sentido nombrar. ¿Sí? Es una enfermedad donde hay una pérdida de memoria, justamente esto es una degeneración neuronal, donde empiezan a alterarse muchísimas funciones neuronales, y obviamente la persona, por ejemplo, deja de reconocer acciones vitales, o personas, o lugares, o funciones que hacía y no las puede hacer más. Después tenemos la adrenalina y la noradrenalina. En este caso es inhibidora y excitadora, y yo la libero tanto en el central como en el periférico. ¿Cómo puede ser que una misma sustancia sea inhibidora y excitadora? Porque no solamente depende del neurotransmisor, sino que también depende de sobre qué célula o sobre qué neurona ejerce el efecto. Entonces, este participa en el estado de alerta, también participa en la conducta, en las emociones, y algunos valores bajos de noradrenalina y adrenalina se pueden relacionar con algunos estados depresivos. Después tenemos la dopamina, que también es inhibidora y excitadora y se libera tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Por ejemplo, la enfermedad del Parkinson y la esquizofrenia está relacionada con alteraciones en los niveles de dopamina. Por ejemplo, las personas que tienen la enfermedad de Parkinson, hay una atrofia en las neuronas que liberan dopamina. Entonces se produce menos cantidad de dopamina de la normal. Las personas que tienen esquizofrenia, hay una hiperactividad, funcionan de más las neuronas que liberan dopamina en el hipotálamo, en el prosencéfalo y en el sistema límbico. Fíjense cómo una alteración en la secreción de un neurotransmisor a mí me puede dar una enfermedad determinada. Después tenemos la serotonina, que también puede ser excitadora o inhibidora. También se libera en los dos sistemas, este participa en el sueño, y algunos tipos de depresión también están relacionados con niveles bajos de serotonina. Después tenemos la histamina, que es un neuromodulador y está relacionado con el despertar, el comportamiento sexual, los umbrales de dolor. Uno muy importante para nosotros es el GABA. El GABA es el principal neurotransmisor inhibidor que nosotros tenemos. Entonces, se libera en el sistema nervioso central y participa en la conducta motora. Ahora, yo les voy a explicar en unos minutos qué significa que un neurotransmisor sea excitador y qué significa que un neurotransmisor sea inhibidor. Porque, ¿qué dice excitador, inhibidor? ¿A qué se refiere con excitador o inhibidor? Ahora lo vamos a ver. Antes de eso, tenemos que ver algo que ustedes lo van a encontrar solamente en el apunte de clase. Esto en el cuadernillo no está. Entonces, ¿qué significa esto? Que si ustedes se fijan, dime, ¿alguien quiere hablar? Bien, fíjense, ¿qué significa esto de la sinapsis ionotrópica y metabotrópica? Esto está únicamente en el apunte de clase, en el cuadernillo no está. ¿Por qué está acá y no está en el cuadernillo? Porque antes la facultad lo tomaba y lo dejó de tomar. Entonces, después aparecieron en algunos exámenes preguntas de esto, y por eso decidimos agregarlo en el apunte de clase. ¿A qué está relacionado esto de sinapsis ionotrópica y metabotrópica? ¿Vieron cuando yo les conté que los neurotransmisores los liberaba una neurona y los captaba la neurona siguiente, la neurona posináptica? Bueno, cuando ese neurotransmisor es captado por la neurona posináptica, puede ejercer o puede actuar de dos maneras. Puede ser que directamente
provoque un cambio en un canal que permite, por ejemplo, la entrada de los iones, y eso se llama sinapsis ionotrópica. Directamente el neurotransmisor que se liberó se une con su receptor y cambia la forma de una proteína que funciona como canal y hace que se despolarice la neurona que sigue. O puede que cuando el neurotransmisor se une al receptor de la siguiente neurona, liberen una sustancia que se considera segundo mensajero y sea esa sustancia la que produce el cambio en el canal, que es lo que tienen acá. Entonces, en criollo, la diferencia entre la sinapsis ionotrópica y metabotrópica es que en la sinapsis ionotrópica, cuando el neurotransmisor se une con la neurona posináptica, directamente produce un cambio en un canal para permitir la entrada o salida de un ion, generalmente la entrada. En cambio, en la sinapsis metabotrópica, cuando el neurotransmisor se une con esa neurona posináptica, libera un segundo mensajero, y ese segundo mensajero es el que ejerce el efecto. Entonces, repito, esto no lo van a encontrar en el cuadernillo, sino que lo van a encontrar en el apunte de clase, porque antes la facultad lo tomaba, lo dejó de tomar, pero empezaron a aparecer en algunos exámenes algunas preguntas sobre esto. Entonces, por eso es que lo hemos puesto como un anexo, o mejor dicho, lo hemos puesto en el apunte de clase. Bien, yo les pregunté recién, o les dije que, bueno, ¿qué significaba que un neurotransmisor sea inhibidor o excitador? Primero, antes de entender eso, les cuento como dato, cada neurona está unida aproximadamente en el sistema nervioso central de entre 10.000 a 15.000 neuronas distintas. Imagínense la comunicación neuronal que hay, que una neurona recibe señales de distintas neuronas. Aproximadamente una neurona recibe la información de entre 10.000 y 15.000 neuronas distintas. Ahora, ¿qué es esto de que el neurotransmisor sea excitador o sea inhibidor? ¿A qué se refiere? Bueno, cuando un neurotransmisor es excitador, genera lo que se llama un potencial excitador postsináptico. ¿Qué significa esto? Mi neurona presináptica libera un neurotransmisor, y cuando ese neurotransmisor lo capta la neurona postsináptica, eso genera la apertura de canales, o sodio o calcio, que hace que empiecen a entrar, y esa neurona postsináptica se despolarice. Es eso que ustedes vieron, que es cuando el potencial se vuelve positivo. Ahora, hay neurotransmisores que ejercen un potencial inhibidor postsináptico. ¿Y qué significa eso? Que cuando yo libero, por ejemplo, el GABA, que es un neurotransmisor inhibidor, es captado por la neurona postsináptica, y en vez de abrirme canales de iones positivos, me abre, por ejemplo, canales de cloruro. Entonces, empiezan a entrar a mi neurona más cargas negativas. Entonces, en vez de despolarizarse esta neurona sináptica, se hiperpolariza. ¿Qué quiere decir que se hiperpolariza? Se vuelve más negativa de lo que ya estaba. Entonces, si se vuelve más negativa de lo que ya estaba, en esa neurona no se genera un impulso nervioso. Miren, para que se acuerden. Cuando yo digo que un neurotransmisor es excitador, va a producir en mi neurona postsináptica la apertura de canales sodio-calcio, entonces el potencial de esa neurona postsináptica se vuelve positivo. Cuando yo digo que un neurotransmisor es inhibidor, lo que va a hacer es en esa neurona postsináptica abrir canales de cloruro, y entonces el potencial, en vez de volverse positivo, como empiezan a ingresar más cargas negativas, se vuelve más negativo aún, se hiperpolariza. Entonces, eso hace que
mi neurona no genera un impulso nervioso, porque se vuelve más negativa de lo que ya estaba. A eso le llamamos neurotransmisor inhibidor. Entonces, no es que todos los neurotransmisores excitan. Hay algunos que excitan y otros que inhiben, y otros que el mismo excita e inhibe dependiendo de en dónde actúe. Entonces, lo que va a cambiar, cuando yo digo que es excitador o inhibidor, es el efecto que va a producir en la neurona postsináptica. Si la va a despolarizar, es excitador. Si la va a hiperpolarizar, es inhibidor ese neurotransmisor. Entonces, en eso es a lo que yo me refiero cuando digo que inhibe o excita. Pero fíjense que todo está relacionado, la sinapsis ionotrópica, la metabotrópica, los potenciales con la sinapsis química que hemos visto, porque siempre hemos tenido en cuenta la liberación de neurotransmisores. Entonces, en la liberación de los neurotransmisores... ¿Cómo? Perdón. Lo de que se llama excitador e inhibidor, ¿eso? No escuché, perdón. Entonces, Dani, me parece que solo se activó el audio. bien, entonces, igual lo repito, en una sinapsis química, el efecto del neurotransmisor que yo libero depende del tipo de neurotransmisor que considere, hemos visto un montón de neurotransmisores, y también depende de a quién se una. Entonces, cuando yo digo que ese neurotransmisor es excitador, me va a despolarizar la neurona que sigue. Cuando yo digo que ese neurotransmisor es inhibidor, me la va a hiperpolarizar a la neurona. Me la va a volver más negativa de lo que ya era. A eso hace referencia. Entonces, hasta acá llega la unidad de neurona. Si queda alguna duda, les voy a pedir porfis que para el día lunes, que nos vamos a volver a encontrar, las anoten para nosotros poder ver esas dudas. Por ahí el impulso es medio difícil de entender, igual les voy a mandar 2 videitos, uno que les muestra cómo es el impulso nervioso, y el otro cómo se conduce en forma saltatoria, como para que se den una idea de a qué nos referimos, que por ahí en una imagen es medio difícil de entender. Se los voy a mandar al grupo, mírenlos, y el lunes, si llega a quedar alguna duda de esto, que nos volvemos a encontrar en forma presencial, si llega a quedar alguna duda de esto, lo vemos. Apenas empecemos la clase, me dice, mira Dani, no entendí el impulso, no entendí cómo se propaga, no entendí lo de los neurotransmisores, lo vemos el día lunes si ha quedado alguna duda, ¿sí? Probablemente el lunes hagamos el TP y después arranquemos con sistema nervioso, que es la unidad que sigue. Así que vayan descargándola para tenerla, porque la semana que viene la vamos a ver, a esa unidad que sigue. Bueno, muchachos, cualquier duda, el lunes me la preguntan en forma presencial, anótenla, por favor traten de leer la unidad esta para el lunes, porque es una unidad por ahí que resulta un poco complicada, así que traten de leerla para ver si surge algún tema de alguna duda o algo que no se entienda, me preguntan. Que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos el día lunes. Chau, chau, que descansen. Chao, Dani, nos vemos. Chao, Dani, nos vemos. Que tengan lindo fin. Dani. Chau, nos vemos.